Estamos en este musiquero de antología a través de Canal 98 Continental Televisión y queremos dar la cordial bienvenida a un hombre de radio que desde hace mucho tiempo, una gran trayectoria profesional en el campo de la locución, hace de Jorge Vidaurre Orsolini una persona que identifica plenamente a la radiodifusión potosina. Jorge, bienvenido a este musiquero de antología. Bueno, un saludo cordial para la gente que observa este programa de El Musiquero de Antología a través de Canal 98 Continental. Bueno, haciendo un pequeño resumen, habrá que manifestar que nosotros iniciamos nuestra tarea primero de locutor comercial y luego de periodista en la gestión de 1970 en Radio Sumajorco, La Voz del Estaño Boliviano, que era una radio manejada por el Sindicato de Metalúrgicos. Y a partir de la gestión de 1972 en Radio Indoamérica. Ocurre de que un día estábamos nosotros abandonando Radio Sumajorco después de haber leído el informativo y nos encontramos en la puerta con don Agustín Vera Duarte, que por entonces era el director de Radio Indoamérica. Él nos invita de la manera más cordial a ser parte de esa estación de radio que hace poco ha festejado 76 años de vida. Llegamos a Radio Indoamérica a conducir programas musicales, fundamentalmente de orden juvenil, y donde podemos destacar con bastante nostalgia el Club Musical del Oyente. Nosotros estábamos entre los 16, 17 años cuando llegamos a Radio Indoamérica. Y era un programa que tenía una vasta audiencia de la gente joven. No había televisión, habían solamente, 3 radios: Electra, Indoamérica y Collasuyo. Y el programa se emitía a las 4 de la tarde. En esa oportunidad había el sistema de teléfonos de Oki, entiendo que así se llamaba, si no recuerdo mal. Sí. Y por otra parte, pues muy pocas personas tenían teléfono, no todos. Entonces la gente estilaba dejar sus cartas para que nosotros podamos dedicar algunas canciones en ese programa. Teníamos que llegar a la radio por lo menos una hora antes para seleccionar las cartas, porque teníamos primero un casillero donde se colocaban las cartas, pero no abastecía. Entonces habíamos optado por habilitar 2 cajones de cartón donde la gente colocaba sus cartas. Cada día teníamos entre 500 y 600 cartas. Era realmente increíble. Y el espacio que teníamos de 60 minutos no nos alcanzaba. Entonces teníamos que posponer algunas cartas para el día siguiente. Lo que te puedo decir es que teníamos un gran rating de sintonía. Increíble en esa época, porque definitivamente no había competencia alguna. En Radio Electra el programa juvenil se emitía a las 17 horas. Entonces la gente esperaba que concluya el programa para luego, si vale el término, cambiar de sintonía. Algo más que podemos recordar es que en Radio Indoamérica soñábamos tener un micrófono Shure. Era el sueño de nuestra vida. Solamente teníamos unos micrófonos Sony, que eran de las grabadoras a cinta de la 777. Y creo que una gran parte de los medios de comunicación utilizaban esos micrófonos. Después utilizábamos los plato pickups. Todo era en base a discos de vinilo. Tener, digamos, efectos, unas presentaciones era muy complicado. Teníamos que ir armando artesanalmente, pero nos esmerábamos y lográbamos con don Agustín Vera Duarte, que era el encargado de las grabaciones de tandas, de presentaciones, de identificaciones de Radio Indoamérica en esa época. Hay grandes recuerdos, entre ellos podría recordar, por ejemplo, a Gonzalo Calderón, a Julio Fajardo Barahona, a Gaby Solares, a quienes más, a don Agustín Padilla Matienzo, a Víctor Hugo Baspineiro, que fue la época dorada de Radio Indoamérica. Me olvidaba de Freddy Peñaranda, que también en esa época estuvo con nosotros en Radio Indoamérica, la radio, así se denominaba en ese entonces. Pero el tiempo avanzó y de repente nosotros
nos fuimos alejando de la producción de programas juveniles, maduramos, habíamos contraído nupcias, entonces cambiamos y comenzamos a, abocarnos más a la tarea periodística, a leer informativos, a cumplir tarea periodística en Radio Indoamérica, donde estuvimos desde 1972 hasta 1992. Claro que hemos hecho algunas pausas cuando fuimos a ocupar, por ejemplo, la dirección de Relaciones Públicas del Ministerio de Comunicación, luego cuando ocupamos el cargo de Director General de Telecomunicaciones Regional Potosí, pero siempre volvíamos a nuestra radio, a Radio Indoamérica. Ocurre que un día, conversando con mi esposa, nace la idea de crear una nueva radio, Radio Líder. No teníamos todavía ni el nombre. Estábamos en eso de cómo se llamaría la radio, qué tipo de formato. Y de repente, hablando con los familiares, surge uno de los amigos, los familiares, y dice, ¿por qué no es Radio Líder? Entonces ya teníamos el nombre. Nos faltaba tramitar nuestra licencia de funcionamiento. Nos faltaba comprar los equipos. Pues comprar una torre parece fácil, pero no es. Esta idea de Radio Líder, por ejemplo, ya nació en la gestión 90, pero recién lo pudimos concretar el 8 de octubre de 1992. Y desde entonces, en esta radio hemos estado ya más abocados a la actividad periodística, porque la idea de Radio Líder fue más que todo cubrir, digamos, una falencia que había en la radiodifusión. Nos dimos cuenta que habían únicamente programas de inglés y otros programas de complacencia, y faltaba una radio que se dedique durante todo el día a la información. Por eso que creamos Radio Líder, y en la creación invitamos a muchos jóvenes que tenían ansias de triunfar, entre ellos José Toro Montoya, estaba también su esposa, Carlos Doria Medina, Edgar Vidauze, Mario Solís, en fin, habían muchos periodistas también que se sumaron a esta aventura de formar Radio Líder. Pero para no estar al margen de los programas musicales, porque siempre tuvimos nosotros una inclinación por producir programas musicales al margen de la actividad periodística, hemos creado dos programas en Radio Líder. El uno que se llama Su Majestad la Música, que ya lo conduce otro compañero de la radio, donde incluíamos un bolero, un tango, un vals, una samba. Simultáneamente surge otro programa que se llama Memorias, que es algo así como la segunda parte del Club Musical del Oyente, claro, sin complacencias, sin dedicar a la gente joven, sino recordando las canciones de esa época, de la época parte del 60, del 70, del 80 y del 90, que se difunde acá en Radio Líder todos los domingos a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y en estos últimos tiempos también hemos volcado nuestra mirada a el tema deportivo. Ocurre de que mis hijos crecieron. Está Marinela, que ya es abogada de profesión. Ella ha comenzado a producir programas interesantes. Y Coco, que estuvo estudiando en la ciudad de La Paz, incursionó también en el relato deportivo. Entonces, con él logramos conformar un programa que se llama Líder Deportes Radio. Así estamos en esta trayectoria de Radio Líder, a la que hemos dejado por 5 años, temporalmente, cuando ocupamos el cargo de presidente del Consejo Municipal, luego que nos invitaron, digamos, a ser parte de una corriente política en cierta temporada. Pero cumplimos los 5 años, inmediatamente dijimos, no, nada de seguir en política, volvemos a la radio, porque yo creo que la radio es una pasión. La gente que tiene vocación para estar en radio nunca se aleja de la radio. Puedes estar al margen 1 año, 2 años, pero siempre vas a estar en la radio. Y si tú me preguntas si me inclino por la radio o por la televisión, yo te digo la radio. He estado en televisión, en la televisión universitaria, produciendo algunos programas, entre ellos galas del folclore, pero más me inclino por la radio. O sea, la radio para mí es una pasión. Yo no cambiaría por nada la radio. Creo que ahora que nos han ampliado nuestra licencia de funcionamiento, y seguramente van a haber todavía algún tiempo más, vamos a estar hasta el último día en radio. Si no es Líder, será Líder 2.
Anteladamente, gracias por esa gran historiación de lo que es líder aquí en la ciudad de Potosí. Jorge, una última pregunta, al mismo tiempo que te invitamos a despedirte. ¿Cómo ves el futuro de la radio? Acabas de decir, la radio es más peso para ti que la televisión. Una opinión muy respetable, por cierto, y creo que quien te habla también se inclina más por la radio. Pero la televisión también tiene sus cosas muy lindas. Pero te decía, ¿cómo ves el futuro de la radio frente a que la tecnología tiene pasos agigantados y la televisión también está con pasos muy grandes? Bueno, mira, la radio nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Por la inmediatez que tiene. Para televisión tienes que hacer el video, tienes que editar, etcétera, etcétera. En la radio inmediatamente puedes lanzar una información, un comentario, un análisis. Pero la radio no se ha quedado atrás. Yo te decía que en Radio Indoamérica ansiábamos tener un micrófono Shure. Ahora tenemos acá 3 micrófonos Shure sin mayor problema. Todo se ha reducido a computadoras. Es tan fácil la edición ahora que antes era muy complicado. Nuestro trabajo era muy artesanal. Lo que sucede es que desde repente en Potosí tendríamos que pensar en hacer redes nacionales, no recibir señal de redes nacionales, sino proyectar desde Potosí redes nacionales. Lamentablemente la onda corta ha quedado muy lejos, ahora son ya las redes vía satélite y creo que esa debería ser una aspiración. Nosotros hemos estado pensando en extender nuestra señal por lo menos al sur del país, tener nuestras repetidoras y retroalimentadoras en Sucre y en Tarija. Estamos trabajando en ello, esperamos concretar esta ambición de por lo menos cubrir el sur del país. Bien, una vez más, gracias por tu fina participación en este musiquero de antología, mi querido Jorge. Te invito a despedirte. Hasta luego, porque vamos a seguir conversando sobre esto que nos apasiona a todos, la radio. Muchas gracias, Jorge, por tu participación en este musiquero de antología. No, yo soy el agradecido por esta visita a Radio Líder y fundamentalmente por darme la oportunidad a grandes rasgos de comentar nuestra tarea en la radio, en la televisión, nuestra inclinación por el periodismo y también por los programas musicales. Sin embargo, seguramente mucha gente que nos está viendo se debe acordar de ese programa, el Club Musical del Oyente. Yo me encuentro con alguna gente. El otro día me encontré en la calle con un amigo que llegó de la Argentina y me decía, hermano, sigues joven todavía, ¿por qué no sigues pues en ese ritmo de antes? La vida cambia, los tiempos avanzan, y creo que cada uno tiene que acomodarse en los tiempos que vive. Ahora ya nosotros casi abocados más a la actividad periodística. Y a ti muchas gracias por tener este programa que nos permite a los que hemos estado en algún momento, digamos en la radio, en otros medios de comunicación, contar también nuestras experiencias.